Desde Jicotencat los saludo y le doy la bienvenida a la señal del canal del Congreso, el canal de la Unión, en donde le damos a conocer de manera oportuna el acontecer legislativo de nuestro país. En este momento dará inicio el panel Respuesta a las amenazas a la paz y la seguridad internacional, desarme y reforma al Consejo de Seguridad. Esto le recuerdo dentro del Foro México en el Mundo, diagnósticos y perspectivas en las relaciones internacionales. En este momento está comenzando este foro, nosotros lo invitamos a que nos acompañe. Comenzamos. Y a Leonardo Kurchenko, que también es periodista, es conductor del programa La Aldea Global en El Financiero, en Bloomberg Televisión, y también del programa Educación 21 en W Radio, quien generosamente aceptó moderar este panel. Así es que, sin más, vamos a dar inicio al panel sobre desarme, paz y seguridad, reforma al Consejo de Seguridad. De inmediato, muchas gracias senadora, gracias a todos ustedes, buenas noches, muchas gracias señora Gamba, gracias embajador y subsecretario. Si les parece, vamos a abordar directamente el tema. Es un tema no solamente interesante, sino que hoy presenta una serie de riesgos y de amenazas a nivel internacional, respuestas a las amenazas a la paz y la seguridad internacional y reforma del Consejo de Seguridad. Y justo en estos momentos en los que el mundo enfrenta una serie de riesgos, donde aparecen premisas que pensábamos superadas, embajador, paradigmas que estaban en el pasado y que hoy reaparecen. Enumero rápidamente algunas solamente para dejar la apertura de la mesa, iniciar el debate y luego pasarles el micrófono a ustedes para escuchar sus puntos de vista y por supuesto sus cuestionamientos. En número uno, más de 5,000 muertos en la borrosa y difusa frontera entre Ucrania y Rusia, con un muy frágil alto al fuego impuesto hace apenas unos cuantos días después de la reunión de Minsk la semana pasada, y esta tensa desconfianza entre el Kremlin y Washington. Es un tema que pensábamos había desaparecido de la faz de la tierra a partir de los 90 para acá, y hoy vemos la reaparición riesgosa y grave de un fenómeno de esta naturaleza. Una creciente amenaza en esta organización radical de corte sunita, Estado Islámico, que ha recibido ya ataques aéreos de los Estados Unidos, de Jordania, de Egipto hace apenas 36 horas en territorio libio, y el presidente Obama solicitando al Congreso de los Estados Unidos autorización y recursos para iniciar una ofensiva a mayor escala. Además de esto, aparecen esto que hoy algunos especialistas intentan llamar la yihad individual, donde ciudadanos europeos de ascendencia musulmana asumen el rol de ataque terrorista de forma personal, individual, y se lanzan contra instituciones, personas, medios, sinagogas, comunidades judías. Ya sucedió en Francia, sucedió el pasado fin de semana en Copenhague, en Dinamarca, y hay luces de alerta en Alemania. Se suspendieron actividades del carnaval el domingo en varias ciudades alemanas. Hay luces de alerta en toda la Unión Europea. La alarma europea, además, señoras y señores, aumenta cuando hay un registro de más de 5,000 ciudadanos europeos que han viajado a Siria y que han viajado a Irak y que se considera puedan convertirse en potenciales agentes de ataque y de atentados. En este escenario estamos, enumero solo estos porque son los más riesgosos. Hay algunos otros conflictos menores, por supuesto, en África y en otros puntos, pero tal vez son estos los que han encendido la luz de alerta de forma más intensa. El día de mañana, el día de pasado mañana y el viernes, el presidente Obama recibe en Washington a representantes de la Unión Europea y de las Naciones Unidas en búsqueda de mecanismos y de soluciones de prevención o de instrumentos multilaterales que puedan contribuir a establecer un diálogo entre estas naciones. Dejo puntos sobre la mesa y escuchamos primero a la señora Gamba para después escuchar al embajador y
abrir un debate y una mesa de intercambio y de puntos de vista entre todos nosotros. Si es tan amable. Pasamos aquí el micrófono. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí estamos. Sí, sí. Muchas gracias. Acabo de hablar con la senadora. Quería agradecerle en nombre de la Oficina de Desarme esta invitación y también felicitar al Senado mexicano por esta iniciativa fantástica. Yo iba a leer un trabajo muy clásico que si les interesa lo voy a dejar, va a estar en el web de Naciones Unidas en español y en inglés esta noche a medianoche para que puedan ver todas las cosas que estamos haciendo en el área de desarme. Pero me parece que el interés de la hora y para que la cosa sea un poco más interactiva, voy a tratar de hablar en forma clara sobre armas, que era mi tema, las amenazas de las armas, del desarme, de la no proliferación y del comercio de armas. Yo estuve sentada en primera fila desde las 4 de la tarde escuchando a todos los paneles. Y era o sea que ahora estamos obligados a escucharla a usted, por supuesto. Sí, por supuesto. Con extrema paciencia. No, a lo que voy es que con cada una de las presentaciones era como una daga en el corazón, porque no había un tema que verdaderamente nos diera una luz, una esperanza, era como sobre llovido mojado. Y bueno, el tema de armas es otro más de este tipo de tema, ¿verdad? Por eso no quiero asustarlos más, ni preocuparlos más de lo que ya están y de lo que yo estoy. Simplemente quizás llamar un poco lo que son, lo que todo el mundo está llamando, una visión más integradora, una visión más comprensiva, una visión más amplia de lo que es la seguridad. Y quizás el mejor momento donde uno puede comenzar a hablar de esto es en verdad 1993, 1994, cuando el secretario general Kofi Annan en ese momento estaba en este mismo tipo de circunstancia donde no alcanzaba las definiciones de amenazas a la paz y seguridad mundial que existían en ese momento, no alcanzaban para movilizar las agendas multilaterales. Y él ordena un estudio que demora 2 años y que finalmente sale con una carta, un informe que él saca en marzo del año 1995. Del año 2005. En el año 2005. En esa instancia se descubren que hay 3 amenazas a la paz y seguridad nuevas y reconocidas desde ese momento. Una es la proliferación nuclear, la otra es el terrorismo global y la tercera es la seguridad humana. Y en la tercera, que es seguridad humana, todos los temas que hemos discutido desde las 4 de la tarde están inmersos, porque afectan a la seguridad humana en forma directa, desde la educación, la salud, la droga, el comercio de armas, el tráfico ilícito de armas. Todo esto está dentro de lo que es el paquete de seguridad humana, que es un paquete altamente discutido que hasta el día de hoy muchos países no tienen aún una definición propia de lo que ellos van a considerar seguridad humana. Entonces, están los 3 paquetes. Simplemente para decir que por una razón específica el paquete de proliferación nuclear siempre fue un paquete quizás el más importante. A partir del reconocimiento de este paquete de amenazas, nace en el Consejo de Seguridad la resolución 1540, que lo que busca es evitar, volvemos al mismo tema de todo lo que hemos hablado hace más de 4 horas, evitar que las armas o componentes de destrucción masiva, biológica, química o nuclear, puedan caer en manos de actores no estatales, particularmente con fines terroristas. Hace 10 años que esta resolución está en vigor. México ha sido un gran promotor de esta resolución. Tanto es así que uno de los expertos que trabajan en la resolución 1540 de Nueva York es de México, es avalado por México y está haciendo una gran labor
a nivel internacional, mejorando la capacitación de los países para evitar que estos elementos transiten o huyan de sus respectivos países con este tipo de fin. Así que el terrorismo, tú lo acabas de decir, eso fue reconocido en el año 2005, está creciendo. Todo lo que hemos hablado de drogas, todo lo que hemos hablado de estos nuevos fenómenos que estamos viendo por el mundo, tiene algo que ver fundamentalmente con las armas. Lo único que quiero decirles es que cuando ustedes agregan a la palabra de droga, problemas de democracia, problemas financieros, el tema de violencia, la violencia generalmente es armada. Entonces yo parto desde ahí. El desarme puede ser que sea un poco el huérfano. La gente considera que las armas no son malas en sí mismas. Mucha gente viene con ese tipo de... Dice, si están en manos responsables, si están reguladas, no hay ningún problema. Las armas no tienen vida en sí, pero lo que estamos viendo más y más y más es que donde está la droga, donde está el crimen organizado internacional, están las armas. Sea como objetivo del tráfico en sí, por las armas en sí, sea para acompañar esa violencia, como los casos terroristas, por ejemplo, en Francia y en Dinamarca, que fueron ejecutados con armas. Muy bien, de comentario de apertura, creo que nos enmarca perfectamente. Y no mencionamos, ahora que usted, señora Gama, menciona el tema central de las armas, el gravísimo problema que vive México en este sentido. Recordemos que la administración del presidente Calderón hizo una solicitud formal al gobierno de Estados Unidos para que impidieran o regularan o controlaran el tráfico y la venta de armas desde estas armerías en el sur de los Estados Unidos, que hay por miles, en Texas y en Nuevo México, y en el marco de la venta legal allá, y que pudieran entrar a territorio mexicano causando el daño que sabemos que causan aquí. Es un tema para México especialmente sensible. Embajador y subsecretario, adelante por favor. Muchas gracias, Leonardo. Senadora, desde luego, muchísimas gracias por habernos dado la oportunidad de participar, a mis colegas y a mí en este segmento del foro. Bueno, desde luego los temas que se han abordado esta tarde nos obligan a regresar un poco a lo básico. Y lo básico es que no lograremos combatir el cambio climático, avanzar en la agenda de desarrollo, seguir luchando contra el problema de las drogas, si no tenemos condiciones mínimas de paz y de seguridad internacionales. Y México, porque me toca hablar de lo que ha hecho México, México lleva pues 70 años como miembro fundador de Naciones Unidas, promoviendo una serie de instrumentos jurídicos y de herramientas políticas para concitar este ambiente de paz y de seguridad internacionales. ¿Por qué lo hacemos? ¿Y por qué Naciones Unidas? Porque creo que es evidente, pero aunque es evidente hay que recordarlo, para un país de las condiciones de México, por la geopolítica, por una serie de razones de su experiencia histórica, el ámbito multilateral, los foros internacionales representan un ámbito privilegiado para la consecución de los intereses nacionales. Y aquí me gusta hablar mucho en términos de intereses nacionales, porque qué duda cabe que los hay y que estos, si bien la política exterior es una prerrogativa del titular del Ejecutivo Federal, y el titular del Ejecutivo Federal decide la política exterior, el Senado de la República la analiza y el Servicio Exterior la aplica, no cabe duda que ha habido una serie de constantes a lo largo de la posguerra, desde la posguerra, una serie de constantes que, sin llegar necesariamente a poder decir que se trata de una política exterior de Estado, ese es otro debate, pero sí hay una constante en la actuación internacional de México que un presidente tras otro ha ratificado. Y qué duda cabe que los temas del desarme ocupan y siguen ocupando un lugar central en la agenda internacional de México, y no es casualidad que el presidente de la República haya escogido el 14 de febrero de cada año como el día en que dirige su discurso de política exterior
al cuerpo diplomático acreditado en México, y no es por otra cosa, sino porque cada 14 de febrero celebramos la suscripción del Tratado de Tlatelolco, una de las mejores iniciativas de mayor alcance que ha tenido México en su quehacer internacional. Estas condiciones mínimas de paz y seguridad que hemos perseguido en estos 70 años se traducen en una serie de iniciativas y de batallas que ha dado México. Desde luego, la promoción y la vigencia del derecho internacional, no entraré en detalles, pero qué duda cabe que para un país como México el mejor entorno es un entorno regido por el derecho internacional. Y de ahí que seamos promotores incansables de la solución pacífica de las controversias y del constante desarrollo progresivo y codificación del derecho internacional. Nuestra región, América Latina, es hoy uno de los clientes más frecuentes de la Corte Internacional de Justicia. Y qué bueno que así sea. La cantidad de conflictos territoriales que existen en la región, que con todo seguimos siendo una de las regiones más pacíficas del mundo, pero tenemos nuestros conflictos territoriales, pero qué bueno que los países de la región ahora los someten, ya sea por acuerdo especial o por demanda de uno contra otro, pero se someten a la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia. ¿Qué duda cabe también de que la promoción del desarme, y no quiero extenderme mucho en ello, ya lo dijo Virginia, pero sin duda el desarme sigue siendo, el desarme nuclear, una tarea no acabada, y por eso México ha seguido ahora dando, a través del enfoque del impacto humanitario de las armas nucleares, buscando rescatar una agenda que la posguerra fría parecía haber colocado en segundo o en tercer plano. Pero también el desarme es el desarme, como decía Kofi Annan, en las armas que sí matan. Y las armas que sí matan son las armas convencionales, y por eso hemos sido tan activos en la promoción del Tratado sobre Comercio de Armas, que atiende desde luego, como bien apuntaba Leonardo, a una problemática que México padece en carne propia en la medida en que recibimos todas las armas que alimentan el crimen organizado de manera ilícita, pero que llegan a México, y el Tratado de Comercio de Armas eso busca, establecer criterios para impedir que armas que puedan ser utilizadas, ya sea para violar derechos humanos o para permitir que caigan en manos de agentes no estatales, terroristas u organizaciones criminales, pues que los estados al momento de transferirlas no lo hagan, o lo hagan de manera tal que lleguen a los destinatarios legítimos y no a los otros. En ese contexto, ¿qué duda cabe nuevamente de que debemos fortalecer el único órgano supranacional con que contamos para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales? ¿Cuál es ese órgano? El Consejo de Seguridad. Consejo de Seguridad, del cual se ha dicho en más de una ocasión que no ha podido estar a la altura de la gran responsabilidad que le confiere la Carta. Yo tendría un diagnóstico un poco más matizado. El Consejo de Seguridad sigue rindiendo eminentes servicios a la comunidad internacional. Nos gustaría que hiciera más. Para que haga más, probablemente tiene que conseguir ser más representativo y más transparente, no necesariamente más democrático, porque no fue creado para ser un órgano democrático. ¿O más plural, con más miembros? Y con más miembros, para ser más representativo y para darle a una membresía de 193 estados la oportunidad de servir de manera más frecuente en estas tareas. Se adelantó porque yo iba a abordar el tema del Consejo de Seguridad, que es capital, pero les propongo, para agilizar un poco el tiempo y escuchar las voces del público, les planteo puntos muy concretos y hacemos respuestas rápidas. El Consejo de Seguridad, embajador, ¿tú estás a favor de fortalecerlo, engrandecerlo, pluralizarlo, sumarle miembros, integrantes? Por supuesto, miembros, pero no nuevos miembros permanentes. No permanentes, a lo mejor. Virginia, tu postura en este sentido. Hay un largo debate en torno a reformar, reorganizar, rediseñar el Consejo de Seguridad. ¿Qué piensas?
No, yo no tengo opinión en ese sentido. No, bueno, Soy ¿cómo que no tenemos directora- opinión? soy Aquí directora estamos de para la tener Oficina del opiniones como Desarme. funcionaria nacional. Nadie No, le va a decir al secretario general que dijiste algo al No, respecto. que hay un tema de reforma, sí, pero que abarca a todo Naciones Unidas, no solamente al Consejo de Seguridad. Es cierto que se está trabajando muchísimo de cambiar el modus operandi. Hay muchísimas más comités, task forces interagenciales que están tratando de abordar problemas de una manera diferente y de llevar consigo, a través, si se quiere, de educación, si se quiere, de interacción a los miembros del Consejo de Seguridad en cada una de sus partes. Nosotros en Desarme nos ocupamos ahora, cosa que no hacíamos antes, cuando vienen nuevos miembros al Consejo de Seguridad, tratamos de darles por lo menos 3 o 4 o 5 eventos para que entiendan con claridad todos los elementos que hacen al desarme, sea el desarme, el control de armas pequeñas y livianas, de todos los tipos. De esa manera empezamos este tipo de diálogo. Habiendo dicho eso, tengo que decir que nosotros en mi oficina manejamos los 9 meses que duró la operación de investigación si había habido uso de armas químicas en Siria, en el año 2013, en el 2013. Y tengo que decir que a mí, moralmente y verdaderamente como persona, sentía una gran revulsión de que miles de personas estaban muriendo por un ataque de armas que después se comprobó que habían sido armas químicas, y nunca se pudo conseguir en todo el mes que duró esa crisis en Houthi en agosto del 2013 una sola reunión del Consejo de Seguridad. ¿Por qué? Porque para que el Consejo de Seguridad se reúna, primero hay reuniones de discusión informales entre los 5 miembros permanentes que miran si es que uno u otro va a vetar algo en la reunión formal, porque primero Es trabajo previo. quieren evitar sufrir una situación vergonzosa, una confrontación. Con lo cual, a veces el problema que yo encuentro con el Consejo es un pecado de omisión más que de comisión. ¿Coincides con eso, embajador? No, por supuesto, el Consejo es el reflejo de la realidad política del mundo, es el reflejo de los equilibrios de la posguerra, equilibrios que algunos sostienen, y yo estaría de acuerdo con ellos, ya no son acordes con las realidades contemporáneas, pero no nos hagamos ilusiones. El sistema está tan bien hecho que los 5 miembros permanentes tienen todos los candados en su mano. La Carta no puede ser reformada si uno solo de ellos no está de acuerdo. El sistema está perfectamente armado. Siguiente punto concreto, el multilateralismo, el instrumento multilateral de agentes y de agencias y de expertos en convergencia para resolver conflictos, ¿es válido con lo que estamos viendo hoy en el escenario internacional? Estado Islámico, Ucrania, Rusia, bueno, el esfuerzo de Minsk es ciertamente multilateral, se suma Alemania y Francia a eso, pero ¿el multilateralismo sigue siendo una vía de solución de conflictos? No, por supuesto, sí lo es. Desde luego se nutre también los organismos formales de los esfuerzos informales, de las configuraciones como el grupo de Minsk o el diálogo de Normandía, en fin, pero al final del día, por más de que queramos que las decisiones se tomen en grupos pequeños informales, como puede ser el G20, al final no adquieren plena legitimidad si no pasan por el Foro Universal. El Foro Universal es mucho más que la caja de resonancia. Valida, ratifica, da legitimidad. Claro, nosotros en Desarme, por ejemplo, tenemos 3 instrumentos que son los que llamamos la maquinaria del desarme. Manejamos la Conferencia de Desarme en Ginebra, manejamos la Comisión o el Comité de Desarme en Nueva York y también el primer comité de la Asamblea General. Todo diseñado para que estos vehículos lleven indefectiblemente a una nueva convención para el control de cualquiera de los aspectos de las armas. Es triste y paradójico, México fue presidencia de la conferencia de desarme ahora en enero de este año, y el embajador Lomónaco trató todo lo que pudo para hacer avanzar la agenda de esa conferencia. Hace 18 años que la conferencia de desarme no obtiene
ningún punto del cual pueda estar de acuerdo. Ni siquiera puede acordar un programa de trabajo. Creo que Virginia tomó los 3 peores ejemplos, o los mejores ejemplos, más bien dicho, de la ineficacia del sistema multilateral. Si hay algo que hay que criticar, la inoperancia de la Conferencia del Desarme, que desde el año 96 no ha hecho absolutamente nada. Y en buena medida por esta perversión que es la regla del consenso. Una regla del consenso que no existe en la Carta, que no existe en el reglamento de la Asamblea, que fue inventada por Estados Unidos ante las llamadas mayorías automáticas del tercer mundo y que ahora se ha convertido en el veto de todos y de cada uno. Sí, pero algo bueno surge cuando hay mucha inhabilidad de moverse para adelante. Eso obliga a todo el mundo, a todos los estados, a empezar a pensar en forma lateral y paralela. Y a mí una de las buenas noticias, además del Tratado de Comercio de Armas, que gracias a Dios fue más rápidamente ratificado. Porque se aprobó por voto. Porque se aprobó por voto, exactamente, pero fue uno de los más rápidamente aprobados, que ahora en México van a tener la primera reunión de este tratado este año. Pero la otra gran buena noticia fue que los países se cansaron de esperar. Y ahí surgió esta iniciativa de crear conciencia de que hay que avanzar sobre el desarme nuclear, no solamente sobre la no proliferación. Y ahí nace, desde Oslo, pasando por Nayarit y Viena, esta iniciativa para demostrar los nefastos resultados de cualquier ataque nuclear, sea accidental o de terror. Ahí, en efecto, nos cansamos de esperar y no vamos a esperar que órganos que han probado con creces su inoperancia, algún día nos den la solución, porque no la tienen. Y hay que ir a buscar la energía a otro lado, como se hizo en el proceso de Ottawa y luego en el proceso de Oslo. Ustedes son diplomáticos y están obligados a decir que el organismo y sus diferentes instancias funciona, pero acaban de poner sobre la mesa 5 argumentos de por qué no funciona. A lo mejor habría que reconsiderar esto. ¿Podemos poner micrófonos en el piso para escuchar a la gente? Revire. Uno es tan fuerte como el eslabón más débil. Y las Naciones Unidas no es otra cosa que la suma de todos sus miembros. Eso es cierto. Así que eso hay que ponerlo en la mesa. Yo estoy muy orgullosa del trabajo que hemos tenido en mi oficina particularmente desde 1946, cuando la Asamblea General dijo que había 2 objetivos fundamentales para las Naciones Unidas. En ese momento era lo que querían todos los estados. Uno era el desarme nuclear, con esas palabras, y el otro era la regulación de armamento convencional. Siempre se ha hecho todo lo posible en cualquier aspecto para empujar estos dos objetivos. Nosotros seguiremos en esto. Ahora tenemos el Tratado de No Proliferación Nuclear, que tiene la revisión quinquenal que empieza ahora en abril. Y estamos esperando que en esa reunión surjan todos los aires nuevos que vinieron de Nayarit, que vinieron de Viena, que vinieron de Oslo, y ponerlos sobre la mesa para ver qué puede pasar. Y si no surgen ahí, habrá que irlos a buscar a otra parte. Y construirlos. Pero sin duda también, y en descargo a lo que acabo de decir, Naciones Unidas es, sin lugar a dudas, el único lugar del mundo donde todos y cada uno de los aspectos de la vida del ser humano encuentran una ventanilla, un instrumento, un programa, un fondo. Desde el nacimiento hasta la muerte natural, todo Naciones Unidas ofrece una respuesta a casi todos los cuestionamientos. Vamos a ir a preguntas de la audiencia. De este lado vamos acercando el micrófono. Antes de escuchar ahí, ¿qué pueden hacer los parlamentarios en este esfuerzo, Virginia? Los congresistas, los diputados, los senadores de los países en este esfuerzo por contribuir y fortalecer iniciativas de paz en el mundo. Tienen que pelear con todo lo que tienen. Hemos encontrado por muchísima investigación que se ha hecho, que en verdad es en el nivel legislativo, es en los parlamentarios donde nace y muere todo. Acá es donde está la verificación, acá es donde está el reclamo, acá está el pedido, acá está el poner en rumbo, en seguir la búsqueda de ese objetivo que a veces parece disminuirse en el tiempo. Y también está acá darle lo que hablábamos antes, lo que es el hierro moral. El hierro moral, si no hay solidaridad, si no hay moralidad, si no hay valores que justamente hablamos,
que es absolutamente necesario para poder combatir a todos estos delitos y a esta, ¿cómo se dice? Cuando la vida no vale nada, este desprecio a la vida. Y yo creo que los parlamentos es la base colectiva de devolver esto a la gente que ellos representan. Así que ustedes son los que van a monitorear cada obligación de México frente al mundo, pero también son los que tienen que generar una visión verdaderamente ética y moral que pueda llevar adelante a la sociedad. Y por otras dos razones que yo agregaría. Primero, porque si queremos que los tratados se aprueben, tenemos que hacer que los senadores y las senadoras estén de acuerdo con ellos. ¿Qué mejor manera de hacerlo que asociarlos a la negociación previa y pedirles de manera muy respetuosa que nos acompañen en una serie de reuniones, porque así se enteran de primera mano y luego traen esos instrumentos aquí al Senado? Pero también porque el marco constitucional mexicano, afortunadamente desde 2011, le ha otorgado a los tratados que contienen normas protectoras de la persona un rango que no tenían. Hoy los tratados tienen rango constitucional y deben ser aplicados como si fuera una norma interna por cualquier juez, el juez federal o el juez local. De ahí su importancia. Vamos a escuchar a la audiencia y con el compromiso que sean preguntas muy concretas y respondemos muy rápido para dar la oportunidad a más voces. Si se quiere identificar, por favor. Sí, buenas noches. Me llamo Gabriel Magallón y vengo del Colegio Holandés. Primero que nada quiero establecer un pequeño comentario. Si bien vemos que en la Segunda Guerra Mundial apareció el arma nuclear, ahorita actualmente la tecnología ha avanzado y también la tecnología en las armas. Entonces estamos ante armas nucleares más poderosas que en la Guerra Fría y aparte, como un ejemplo, estamos ante un potencial nuclear de Corea del Norte. Entonces, referido a esto, ¿ustedes creen que el Tratado de Tlatelolco debe ser actualizado? Gracias. Muchas gracias. Virginia, ¿quieres empezar? Sí, más que actualizado, lo que estamos viendo que se tienen que recuperar, revitalizar todo el concepto de zona libre de armas nucleares. Incluso nos gustaría llevarlo más allá, zona libre de todas armas de destrucción masiva. La suma de, pensamos que una nueva manera de reformular esto en forma colectiva, ampliando la cantidad de zonas. El año pasado tuvimos la suerte de también poder hacer una zona libre de armas nucleares en el Asia Central, la primera vez. Así que esto parece ser que está avanzando y yo creo que la suma de esto puede ser uno de los tantos elementos que estamos investigando. También estamos investigando el tema de los drones, el tema de todas las tecnologías nuevas y los usos militares o pacíficos de las mismas y alertando al secretario general en forma constante sobre las políticas que Naciones Unidas podría estar usando en este tipo de áreas. Embajador. Viéndolo desde una perspectiva positiva, desde luego que siempre hay mucho más por hacer, pero no podemos olvidar que se han proscrito categorías enteras de armamentos, completamente proscritas y con sistemas de verificación, por supuesto las químicas, las biológicas, aunque no tienen un sistema de verificación muy sofisticado, las minas antipersonal o las municiones en racimo, las llamadas armas inhumanas. Todas esas categorías de armas han sido proscritas. Pero también, que duda cabe, que el número de países poseedores de armas nucleares se ha duplicado. De 5 oficiales hemos pasado a 9, 10, entre los cuales están la India, Pakistán, que no tienen el estatus de potencia nuclear con todo lo que ello implica, pero que han construido un arsenal nuclear, y algunos de ellos, como Corea del Norte, han desafiado de manera frontal el sistema establecido en el Tratado de No Proliferación. ¿Qué ha fallado? No son los esfuerzos de verificación o de salvaguardas, ha fallado también la contrapartida. La contrapartida a la no proliferación es el desarme y los usos pacíficos de la energía nuclear. E Irán está todavía en esa mesa. Escuchamos, por favor. ¿Qué tal? Buenas noches. José Carrillo, de Doctorado de Ciencias Políticas de la UNAM. Mi pregunta es la siguiente, y retomando los planteamientos que tomaban en un principio. ¿Por qué hoy en día el Consejo de Seguridad de la ONU no es representativo? Y hablando en este caso
de que hoy el entorno internacional y la comunidad internacional, constituida por 193 estados reconocidos por la ONU, actualmente no son ni el 10% de los países, hablando de países permanentes y no permanentes. Bien. El ministro hablaba de que él estaba acorde en que incrementaran los miembros no permanentes, pero ¿por qué no ambos? Tanto permanentes como no permanentes. Muchas gracias, embajador. Y A ver, después, Virginia. no es representativo, en efecto, no hay duda, y el Consejo en una sola ocasión se amplió de 11 a 15 miembros, precisamente para tener en cuenta el incremento en la membresía de Naciones Unidas. No hay que olvidar, sin embargo, que el Consejo actúa en nombre de los 193, pero hay que tener en cuenta la legítima aspiración de un número creciente de estados, y aquí no hay estados pequeños, que quieren poder servir en el Consejo de Seguridad. Si se tiene en cuenta que solo puede uno acceder al Consejo por periodos de 2 años, y tomando en cuenta la creciente competencia que hay al interior de cada grupo regional, pues nos toca cada 10 o 15 años si nos va bien. Por lo tanto, eso no se satisface, no se compagina con el interés y las contribuciones a la paz que pueden aportar muchos países, yo diría la gran mayoría. De 193, 70 nunca han participado, o porque nunca se lo han propuesto, o porque siempre hay uno más grandote, más poderoso, que impide que el pequeño llegue siquiera a aspirar a ocupar el asiento. Hay excepciones, desde luego, pero son las menos. ¿Por qué no más permanentes? Porque la permanencia solo perpetúa los privilegios que hoy, bueno, desde siempre México consideró inapropiados para una acción eficaz del Consejo. Es decir, la permanencia junto con el veto concentra la toma de decisiones en unos cuantos. No queremos eso hoy en día. Hoy en día un número más grande de países quiere participar en la toma de decisiones. Y por eso nosotros, por lo que nos pronunciamos, es por más miembros no permanentes, pero con términos más largos de mandato, 2 años es muy poco, y con la posibilidad de reelección inmediata. Pero ¿quién lo va a sancionar? La Asamblea General por la vía democrática. Bien. ¿Por qué tomaríamos una foto estática de un mundo por definición dinámico? Virginia. No todos los países quieren estar en el Consejo de Seguridad. El año pasado hubo un país que se le ofreció el puesto y renunció, lo devolvió. Es Arabia Saudí. Lo escuchamos. Ganó y renunció. Ganó y renunció. Por favor. Sí. Buenas tardes, Luis Martín Riqué, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Lo que a mí me llama la atención es por qué a partir de 1969 que se firmó este tratado de no proliferación de armas nucleares, qué es lo que ha hecho que tengamos este dato tan grave que el embajador nos menciona, que se ha duplicado la cantidad de países que tienen potencial nuclear. Asimismo, ¿qué es lo que ha fallado? ¿Qué es lo que se tiene que impulsar en el seno de las Naciones Unidas? ¿O por qué también ha fallado el marco de las Naciones Unidas para discutir este tipo de temas? Entiendo que de alguna manera son los, digamos, intereses de algunas naciones, por ejemplo, del sudoeste asiático llamado Medio Oriente, como Israel o como Irán, en el tema de la energía nuclear y de la proliferación de armas. ¿Qué es lo que ha fallado? ¿Por qué se ha duplicado esta cantidad de países y cuáles son las soluciones que se deben de tomar en este nuevo tratado tan importante Bien. que se está discutiendo? Muchas gracias, Virginia, si quieres tomar la palabra. Yo no diría de que ha fallado, porque es cierto, hay más países nucleares, había 5 declarados, hay otros 3 no declarados, uno más. El tema no es ese, el tema es los países que iban por la vía de tener el arma nuclear y que decidieron no hacerlo. Y esos países, por ejemplo, Argentina, Brasil, Sudáfrica, con la bomba ya construida, como tenían una cantidad, que toman la decisión nacional de no avanzar en eso, de destruir toda posibilidad de ir hacia el campo de uso militar de este tipo de energía, y que se preocupan de la verificación correspondiente que hace la IAEA desde Viena y de ser monitoreados entre ellos. Así que
podría haber sido muchos más. El tema es que no es necesariamente que es exponencial e ineludible. También hay una parte específica de todo esto. Irán en este momento sigue en negociaciones y hasta ahora todas las medidas que se le pidieron las ha ido cumpliendo en cuanto a la verificación que se está realizando. Tiene que hacer más. Vamos a ver qué sucede, pero creo que es más positivo que negativo. Corea del Norte, vamos a ver qué ocurre ahora en esta instancia, pero las sanciones que el Consejo de Seguridad ha dado, por ejemplo, las más fuertes sanciones contra un país que se han hecho en los últimos 2 años han sido contra Corea del Norte y están doliendo. Han apretado. Sin duda alguna, no voy a poner en duda lo que acaba de decir Virginia, pero no es consuelo. Para mí la razón estriba en lo que decía hace un segundo. No se ha cumplido con el acceso universal a los beneficios de la energía nuclear. Los países poseedores no han cumplido con el artículo 6 del Tratado de No Proliferación, que les obliga a llevar a cabo negociaciones de buena fe para alcanzar el desarme general y completo. Y eso la Corte Internacional de Justicia dijo que no era una obligación de medios, sino una obligación de resultados. Y al final, porque las doctrinas de seguridad todavía se sustentan en la disuasión nuclear. Y la disuasión nuclear opera de la India a Pakistán, de Pakistán a la India, de Israel hacia sus vecinos. Irán, pues qué bueno que esté negociando, pero en más de un momento generó la duda de si no quería también ejercer ese poder disuasivo frente a Israel o a otros actores regionales. Corea del Norte me parece que es evidente, ojalá las sanciones en efecto tengan el efecto deseado, pero hoy vivimos en un mundo infinitamente más inseguro porque también están los agentes no estatales que pueden tener acceso a material nuclear. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso, lo puedo decir. De ahí que la gran esperanza que tenemos nosotros en Naciones Unidas es que se pueda hacer algo muy lógico. Si tenemos un tratado prohibiendo las armas químicas y un tratado prohibiendo las armas biológicas, ¿por qué no podemos tener un tratado prohibiendo las armas nucleares? Y yo creo que esa es la dirección que indefectiblemente todas estas anomalías que menciona claramente, y es cierto, van a surgir, van a venir a flote. Mi problema es un problema fundamental. Yo tengo que ir en abril, el abril 2022, tengo que estar en Bélgica, representando al secretario general en IPRE, donde van a ser los 100 años del primer uso de armas químicas en la Primera Guerra Mundial. Lo que la gente no sabe es que en la Primera Guerra Mundial se tiraron 1 billón, no millón, 1 billón de granadas con sustancias químicas que van desde mostaza hasta sarín, que van con todo. Estas cayeron en la tierra estaba húmeda. Como la tierra estaba húmeda, las absorbió. Todos los años en Bélgica flotan en las granjas más o menos unas 100.000 de estas cosas que están tan magulladas, pero el elemento químico interno está intacto. Y la gente no sabe que mueren todos los años rescatistas que tratan de ayudar a los granjeros a llevar esto. El gobierno de Bélgica lo hace, no tienen los medios suficientes. Si esto es el resultado del primer uso de armas químicas en el mundo, ¿se pueden llegar a imaginar lo que puede ser los resultados de cualquier accidente nuclear, de cualquier tipo, cualquier uso de este material? A mayor proliferación, a más modernos, ponen mucha más plata en el mantenimiento de estas armas que en la reducción de las mismas. Y verdaderamente es una amenaza global, pero como no la vemos en nuestros países, no se considera que es tan importante. Y en un mundo que ya no es un mundo bipolar, y donde de verdad pues sí hubo un relajamiento de las tensiones por muchos años, ahora han resurgido, se olvidó que con todo y todo subsisten más de 16.000 ojivas nucleares listas para estallar en cualquier momento por accidente o de manera intencional. Con una sola que estalle, pues no digo que toda forma de vida sobre la Tierra desaparece, pero el impacto que tendría esto en una serie de cuestiones, incluyendo los ecosistemas, las cadenas alimenticias, la salud pública,
Devastador. serían absolutamente devastadoras. Vamos Y a donde, tomar- como decía don Alfonso García Robles, los vivos envidiarían la suerte de los muertos. Una última pregunta y vamos a conclusiones, si les parece bien, para cerrar el panel y escuchar a la senadora. Te escuchamos, hija. Buenas noches, mi nombre es Ana Karen Montiel, vengo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales UNAM, carrera de Relaciones Internacionales. Tengo dos preguntas rápidas. Una, especialmente hacia la doctora Virginia. ¿Cuál es su postura frente al hecho de que se les pide a países que todavía no han formado parte del Tratado de No Proliferación, como India, que se les pide que se deshagan de sus ojivas, cuando los 5 permanentes tenían un compromiso al 2012 bajar su arsenal de ojivas y no lo han hecho? Y en cambio lo han ido aumentando algunos. ¿Cuál es esa posición frente a la Oficina de Desarme, que no les obliga a estos 5 permanentes a bajar su arsenal? Y la segunda es, ¿cuál es la misma posición frente a organismos no estatales como ISIS y la amenaza que ellos representan hoy en día? El hecho de que ya tengan armas ya nucleares y de gran destrucción masiva. De gran Gracias. escala. Muchas gracias. Perdón. Virginia. Nosotros no podemos obligar a nadie a hacer nada, somos las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas no es un policía universal, no estamos por sobre los estados. Así que uno no se puede hacer nada. ¿Cuál es la política nuestra? Nosotros somos la Secretaría del NPT y estamos apoyando muchísimo a la presidenta de Argelia del NPT para tener muchísimas consultas, pero hemos dejado muy en claro esto a los países declarados nucleares, que van a quedar expuestos y van a quedar aislados y que es el momento en que ellos tienen que empezar a liderar con el ejemplo. Y se le acabaron las excusas. Nosotros ayudamos en ese sentido en las consultas, pero hacer algo nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Embajador. Bueno, aumentar la presión, es lo que hemos hecho desde hace 70 años y algunas cosas se han conseguido, como por ejemplo el tratado que prohíbe los ensayos nucleares. Los ensayos nucleares son un vehículo muy importante para mejorar o ampliar el arsenal existente o simplemente para dotarse de un arma nuclear. Desde luego existen se pueden hacer ensayos en laboratorios, pero en fin, los ensayos subterráneos, las explosiones subterráneas fueron por muchísimos años una forma muy importante de avanzar en la carrera armamentista. El hecho de que se haya prohibido, pues ha limitado sin duda alguna la capacidad y hay una red de verificación que nos permite detectar de manera muy temprana si algún país que forma parte de esta red está o no llevando a cabo este tipo de pruebas. Ahora, no olvide usted también que la India y Pakistán, no los defiendo, pero no tienen obligación jurídica porque ellos no son parte del Tratado de No Proliferación, jamás han sido parte. Ahora, desde luego, se han dotado de un programa nuclear y de un programa nuclear civil que genera apetitosas ganancias a la industria nuclear civil. Y lo que quieren algunos países europeos y Estados Unidos es encontrar la manera de que la India, sin que entre al TNP, porque nunca va a entrar, pueda seguir fortaleciendo su industria civil, un mercado extraordinario, dada la cantidad de habitantes que tiene la India, pero sin someterla a las salvaguardias a las que estamos sometidos todos los demás. Es decir, una suerte de régimen a la carta. Le pediría a la senadora Laura Angélica que fuera tan amable de hacer las conclusiones del panel. Es un tema amplio, vasto, que hemos abordado muy parcialmente, me parece, pero el tiempo nos obliga. Senadora, por favor. Muchísimas gracias, Leonardo. Pues igualmente darte las gracias por la extraordinaria moderación del panel y por supuesto a nuestros dos panelistas que la verdad es que han hecho unas exposiciones muy buenas. Bueno, la primera conclusión es, pues, bueno, o es obvia, es bastante preocupante. Virginia inició diciendo este panel que los 3 anteriores paneles habían sido o eran dagas al corazón. Yo creo que este cuarto panel pues fue el tiro de gracia, francamente, porque el panel que nos han pintado, ¿no?, tanto en el tema de desarme como en el tema de reforma al Consejo de Seguridad, pues es francamente preocupante, ¿no? Parece claramente, como todos lo hemos podido ver,
que las dos agendas están estancadas. Entonces yo creo que la conclusión aquí tiene que ser cómo podemos incrementar los esfuerzos desde los países, desde los Estados miembros, desde los parlamentarios, desde los medios de comunicación, desde los universitarios, desde las organizaciones de la sociedad civil, sobre todo las internacionales, para generar conciencia, incrementar la generación de conciencia y a través de este incremento en la conciencia poder cambiar el paradigma. En el tema de desarme, pues claramente se tiene que cambiar el paradigma de las doctrinas de seguridad que ahora que siguen imperando. Estas doctrinas de seguridad que están basadas en la amenaza mutua, en el miedo, en vez de estar basadas en la cooperación y en la confianza. Entonces creo que hay que incrementar los esfuerzos en la generación de conciencia para que las poblaciones puedan a su vez empezar a presionar a sus gobiernos, a sus parlamentarios, en fin, a ir cambiando paulatinamente estas doctrinas de seguridad. Y aquí quisiera yo un poco responder una de las preguntas que hacía Leonardo sobre qué podemos hacer los parlamentarios. Yo creo que en este tema, como en otros muchos, pero en este principalmente, tenemos claros ejemplos de cómo la diplomacia parlamentaria sí funciona, que no es solamente turismo legislativo, que viajar sí rinde frutos, sobre todo en estos temas internacionales. Y aquí pues hay múltiples ejemplos, por ejemplo, de resoluciones de la Unión Interparlamentaria en donde acompañamos los esfuerzos de los países que convocaron ya a las 3 conferencias sobre impacto humanitario de las armas nucleares, que es una resolución que se adopta por parlamentarios de prácticamente todo el mundo, ¿no? Muchísimos países que participan, con parlamentos de países que participamos en la Unión Interparlamentaria. Y como lo dije en un principio, en mi primera intervención al principio de este panel, hay muchos parlamentarios en el mundo, incluyendo los mexicanos, que nos hemos sumado ya a este llamamiento de ICANN para la abolición total de las armas nucleares, y además hemos sido, pues, sobre todo los mexicanos, muy activos en la promoción de la ratificación del Tratado de Comercio de Armas entre nuestros propios colegas parlamentarios de otros países. Entonces sí funciona la diplomacia parlamentaria, sí funciona hacer presión y hacer conciencia también entre colegas sobre estos temas. Bueno, finalmente sobre el tema del Consejo de Seguridad, que también es muy preocupante porque la omisión, como comentaban los panelistas, pues no solamente se queda en una inacción de un órgano colegiado, en un organismo internacional, y no solamente se queda en la crítica de las personas especializadas que conocen los temas, o en la crítica de una nota de un periódico, de un columnista. O sea, lo que genera la inacción del Consejo de Seguridad pues son muertes, son personas, es sufrimiento, es dolor, son millones de refugiados, millones de desplazados, crisis humanitarias, también crisis de los países receptores de estos refugiados y desplazados. O sea, al final del día, esta omisión de estos países y de estos países y de estas personas que están sentados en un asiento en el Consejo de Seguridad, lo que producen pues es un gran dolor, ¿no? Entonces, yo creo que igualmente, igual que en el tema de desarme, también tenemos que incrementar la presión y la generación de conciencia sobre las consecuencias de la omisión de los países que dejan de hacer lo que tendrán que hacer como miembros del Consejo de Seguridad, y preguntarles, y de cara al mundo decirles, pues ¿para qué quieres ese asiento? ¿Para qué quieres seguir manteniendo ese asiento si tu inacción pues lo único que produce es sufrimiento? Entonces yo en estos dos temas, que la verdad sí parece luego que no se ve la luz al final del túnel, sí creo que la solución puede ser incrementar los niveles de conciencia sobre estos dos temas y quedarme con los datos de los países que han participado en las 3 conferencias de impacto humanitario de armas nucleares, que me parece que puede ser un dato esperanzador. La primera en Oslo, participaron 127 países, en la segunda en Nayarit, México, participaron 146, y en la tercera en Viena participaron 159. Y vimos en esas conferencias cómo pues
yo creo que todos o una inmensa mayoría de los países pues están por un tratado de prohibición de armas nucleares, y si en la ONU no se puede dar ese tratado de prohibición, pues entonces eventualmente pues se tendrá que dar, y hay ya ese espacio de diálogo, de encuentro, de coincidencia sobre la necesidad de un tratado de prohibición, que aquí sí, además México ha sido pues líder. Aquí el embajador Gómez Robledo fue el primero que claramente en su informe como presidente de la segunda conferencia lo dijo así tal cual: vamos por un tratado de prohibición, y eso pues vale, hay que reconocérselo a México. Entonces hasta aquí serían mis conclusiones. Y antes de terminar, porque ya nos vamos, hay que terminar ya el segmento de multilaterales de este panel México en el mundo, agradecer nuevamente a todos nuestros panelistas, nuestros embajadores, la Cancillería, que siempre pues estamos trabajando en temas interesantes. Y mi última reflexión para cerrar el segmento es: yo creo que hay un hilo conductor, una coincidencia en los 4 temas que analizamos hoy, y que es que en todos se habló de un cambio de paradigma, ¿no? Se necesita un cambio de paradigma en el tema de desarrollo, o sea, pasar solamente de un enfoque solamente de combate a la pobreza a un enfoque de una agenda de desarrollo universal, incluyente, comprensiva, es decir, incluyendo los temas de desarrollo sustentable, los temas de Estado de Derecho, en fin. Entonces, estamos cambiando el paradigma del desarrollo para hacerlo más integral. En el tema de drogas lo mismo, ¿no? Estamos cambiando el paradigma en cuanto al tratamiento de drogas. En cambio climático, pues también, de alguna manera, porque implica sobre todo cambiar los patrones de consumo, entre otras muchas cosas, y eso pues también implica un cambio. Y finalmente este cambio de paradigma que hablamos en este último panel. Creo que esto no es más que un reflejo de los profundos cambios que vive nuestro mundo, la humanidad. Y yo cerraría diciendo pues que la historia nos juzgará a nosotros como generación sobre si fuimos capaces o no de afrontar con altura de miras, con responsabilidad, estos enormes desafíos, o vamos a dejar un mundo, un planeta mucho peor del que recibimos, y vamos a sucumbir ante las amenazas de las armas, de las drogas, del cambio climático. Hasta aquí lo dejaría, y pues muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, senadora. Muchas gracias, Virginia Gamba, muchas gracias. Gracias al Senado por la invitación. Un mensaje rápido de despedida. Más que un mensaje, es un comercial. No hay política que pueda ser sostenible si no concita el apoyo de la opinión pública. Y en política exterior esto es quizá más cierto, porque es probablemente con la que menos se identifica el ciudadano común y corriente. De ahí que la Cancillería no pueda permitir que nuestras deliberaciones, nuestros dilemas, nuestras discusiones se confinen al espacio muy cerrado de la torre de la Cancillería, que no es una torre de Babel, afortunadamente, pero sí puede llegar a ser una torre de marfil. Y entonces, para evitarlo, hemos iniciado un nuevo esfuerzo de acercamiento a estos temas a la sociedad a través de un nuevo boletín que se llama México Multilateral, que acabamos de lanzar, que ya está en la página de la Cancillería, ya está circulando en redes sociales, y que va a llegar a todos y cada uno de ustedes, porque la experiencia en nuestra última participación en el Consejo de Seguridad nos demostró que podíamos comunicar de manera muy precisa lo que estábamos haciendo ahí, y eso generó, la verdad, mucho reconocimiento y un gran apoyo. En un país democrático se requiere que la sociedad civil sea parte también de esta política, y por eso también, como los legisladores nos acompañan a las conferencias internacionales, también nos acompañan las organizaciones de la sociedad civil, y eso de manera cada vez más frecuente, y es algo en lo que creemos mucho. Por lo tanto, los invito a leer este primer número de México Multilateral y a seguir todos los que vendrán en los próximos meses. Muchas gracias, embajador. Gracias al Senado. Gracias a todos ustedes. Muchas gracias y muy buenas noches. Bueno, pues de esta manera se llevó a cabo el último panel de este día 16 de febrero, México, las Naciones Unidas, con el tema
respuesta a las amenazas a la paz y la seguridad internacional, desarme y reforma al Consejo de Seguridad. Les recuerdo que es en el marco del Foro México en el Mundo, diagnósticos y perspectivas de las relaciones internacionales, el cual comenzó el día de ayer 16 de febrero y concluirá el próximo viernes 19 de febrero. Es por ello que nosotros lo estamos invitando a que nos acompañe y esté muy al pendiente de todo lo que ocurra pues dentro de este foro, el cual se está desarrollando en Jicotencatl, antigua sede del Senado de la República. Por mi parte es todo, muchísimas gracias por su atención. Yo le invito a que permanezca en la señal del canal del Congreso, el canal de la Unión.